Bienvenidos a Circuncines, el único programa de cine con vocación de trascendencia, en el que desclasificaremos los archivos secretos del séptimo arte y demás cine periférico. En el programa de hoy circunvalaremos alrededor del exilio y la nostalgia. Nuestra historia debería comenzar a principios de los años 60. El joven Andrei Tarkovsky, tras abandonar las carreras de música, arte y estudios orientales, acaba de ingresar en la Escuela de Cinematografía de Moscú. Una noche, junto a algunos compañeros, participa en una sesión de espiritismo en la que deciden invocar al gran poeta Goran Pasternak. Cuando le llega su turno, Andrei le pregunta al espíritu del escritor por el número de películas que llegará a dirigir. 7, responde Pasternak. ¿Solo 7?, le pregunta extrañado Tarkovsky. Sí, pero todas buenas, concluye el poeta. 30 años después, Tarkovsky se encuentra en Suecia rodando El sacrificio. Desde hace más de 5 años el director vive exiliado. Italia, Suecia y Francia son los destinos elegidos como mal menor para poder continuar una carrera trabada en su propio país por el paranoico régimen soviético, quien siempre consideró demasiado místico y existencialista su cine, alejado de las consignas materialistas y propagandísticas del partido. Ya su primera película, La infancia de Iván, un alegato antibelicista narrado a través de los ojos de un niño embrutecido por la guerra, fue rechazada por el régimen por considerarla un canto al individualismo y al ensueño burgués, algo inadecuado para los tiempos que corrían de Guerra Fría. Aunque sería con su segunda película, la monumental Andrei Rublev, con la que el régimen acabaría por etiquetar como director non grato a Tarkovsky. El film, en el que se narra la vida del pintor iconográfico medieval, le sirve a Tarkovsky para, a través de los ojos de este, radiografiar la Baja Edad Media y sus continuas convulsiones político-religiosas, provocadas por las invasiones tártaras, las luchas entre príncipes y la superstición e ignorancia del pueblo. La película, tras ser elegida inicialmente para representar a la URSS en el Festival de Cannes, es finalmente objeto de sabotaje institucional. Bajo amenaza directa del gobierno soviético, que alega ciertas imprecisiones históricas y escenas de rara violencia en el film, el festival se ve obligado a devolver la copia sin llegar a exhibirla. La película muestra personajes destruidos en busca de una paz espiritual inalcanzable. El misticismo ortodoxo vinculado al cuerpo y a la naturaleza determina el tono del film, así como la deriva de sus personajes, fusionados litúrgicamente con los 4 elementos, mientras son observados cautelosamente por un Dios omnipresente. Este planteamiento sin respuesta a las grandes preguntas que vertebra todas las películas de Tarkovsky y que tanto irrita a las autoridades rusas se repiten en su tercer film, la última oportunidad que le brindaron las grandes productoras rusas al director. En plena carrera espacial, Tarkovsky recibe el encargo de rodar un contraataque soviético a 2001, una odisea en el espacio. El director ruso, tras visionar el film de Kubrick, comprende que tiene que alejarse lo máximo posible de la estética de ilustración de revista de ciencia ficción, tal y como se refirió a la película de Kubrick. Basándose en la novela de Stanislav Lem, Tarkovsky rodó Solaris, incidiendo en el misterio filosófico del océano que, extrayendo información de la memoria de quien se acerca y estudiando su psique, le envía la materialización de tales recuerdos. La película sufre 35 eclécticas apreciaciones de la censura soviética, que van desde la aparición del concepto de Dios asociado al océano, al inconcebible paseo que el protagonista efectúa en calzoncillos por la nave. Ya con el rechazo de las grandes productoras soviéticas, Tarkovsky realiza un homenaje intimista y autobiográfico a su padre, el poeta Arseny Tarkovsky. El espejo, llena de menciones a su infancia y con constantes referencias oníricas de una estética sobrecogedora, es catalogada como película de tercera categoría por el Ministerio de Cultura, con permiso de exhibición tan solo en pequeñas y minoritarias salas. Por aquel entonces, Tarkovsky está a punto de tirar la toalla, y más cuando, tras rodar la primera parte de su nuevo film, el celuloide original se deterioró en su revelado, obligándole a reiniciar el rodaje desde el principio. Cuando Stalker, la zona, que acabó realizando casi por despecho, llegó por fin a manos de los directores de distribución, estos le dijeron: «¿Pero quién va a ver esta basura?».
Al director solo le quedaba el exilio. En Italia rodó su sexta película, cuyo título es lo suficientemente explícito como para descubrir en ella la desazón, la pérdida de identidad y la insuperable melancolía que los artistas rusos han venido sufriendo desde Gogol a Dostoyevsky cuando se apartan de su patria. Un estado emocional en el que se entremezcla el sentimiento de hermandad con el pueblo de acogida con la añoranza a su tierra. Ma questo pensiero mi uccide, perché non è possibile che io non possa rivedere mai più nella vita il paese dove sono nato. Tras Nostalgia, Tarkovsky se desplaza a Suecia para rodar Sacrificio. Cuando se rodeó del equipo técnico habitual de Bergman y comenzó el rodaje, el director desconocía que un tumor cancerígeno empezaba a desarrollarse en su cuerpo. Tal y como había presagiado el poeta Pasternak, justo al acabar su séptima película, el director fue ingresado en un hospital parisino. Desde la cama del hospital realizará la edición del film y desde esa misma cama recibirá a su hijo, a quien el gobierno ruso llevaba impidiendo ver más de 5 años y a quien permitió salir del país tan solo después de revisar los informes médicos y constatar la cercana muerte del director. Como había adelantado Pasternak en La Ouija, el 30 de diciembre de 1986 fallece en París el gran poeta místico del cine, dejando sin respuesta las grandes preguntas planteadas a lo largo de sus 7 films. Y hasta aquí el Circuncines de esta semana, adelantando que en el próximo programa nos trasladaremos a la Alemania de entreguerras para conocer a nuestro tercer director cacahuete. Y recuerda que si no ves Circuncines, serás mucho menos inteligente.